días, Iglesia del Señor. Buen día. Qué lindo poder escucharlos, vernos cada día del Señor. Hoy nos toca el Salmo 129. Y es un salmo que lo voy a conectar con la historia de redención, obviamente. Porque el salmo nos recuerda la historia de sufrimiento del pueblo de Israel. Hay un himno muy antiguo que dice así: dinos otra vez la historia del amor del Salvador, cuán bendita y grata historia nos hará cantar su gloria. Dinos otra vez la historia de su amor. ¿Cuántos habían escuchado ese himno alguna vez? ¿Cuántos lo habrán cantado? Aquí. Muy bien, estamos bien acá, muy bien. Me alegra mucho. Lo pueden buscar en Spotify. ¿Ya? Creo que está, no sé si está para leer. Ese himno habla acerca de contar la historia de redención. No contar cualquier historia, porque a veces contamos nuestra historia como si fuera una competencia de sufrimientos o una competencia de victorias nuestras. Pero el Señor quiere que contemos a través de nuestra historia, su historia de redención. No sé si le ha pasado, un poco más cotidiano, coloquial, cuando se encuentran quizás en un consultorio y le pregunta: oye, ¿tú qué tienes? Tengo esto, y tomo tal pastilla. Ah, no, y tengo esto, otro, y tomo todas estas pastillas. Y es una competencia de sufrimiento, ¿cierto? Y nos falta otro momento en que uno cuenta alguna hazaña. No, yo mis vacaciones y tal cosa. Bueno, yo hice esto y todo otro. ¿No? Perdimos. Estamos acostumbrados a contar historias. Pero a veces nuestra historia no está enfocada en contar su gran historia. De cómo vivimos el sufrimiento y cómo vivimos las victorias. La victoria del Señor. Y aquí vemos que el pueblo de Israel, en este Salmo 129, que es parte de los salmos de ascensión, de ascenso, un salmo gradual, que eran, como ustedes saben ya, para ser cantados mientras peregrinaban a Jerusalén, en tres fiestas: Pascua, ustedes ya estaban en los sermones ya, entonces sabrán las fiestas que son: Pascua, Pentecostés, lo escuché de ustedes, ¿ya? Y la fiesta de los tabernáculos. Y uno se pregunta, sí, eran 3 veces al año que todo varón, junto con su familia, iba a presentarse en la ciudad de Jerusalén, en el templo. Y uno se preguntará entonces, ¿dónde está esa instrucción? Porque está la instrucción de dirigirse, peregrinar a Jerusalén 3 veces al año, ¿dónde está? De hecho está en Éxodo, pero también está en Deuteronomio. Esto lo dije en un principio, pero probablemente hay que recordarlo, porque se nos olvida, o porque no estuvimos tan atentos quizás, o porque no lo buscamos después. Se pueden buscar en su Biblia, ahora o después, anotarlo, Deuteronomio 16:16, que dice: 3 veces cada año aparecerá todo varón, junto con su familia, delante de Jehová tu Dios, en el lugar que Él escogiere. Él escogió Jerusalén y su templo. En las fiestas solemnes de los panes sin levadura, en la Pascua, y en las fiestas solemnes de la semana, Pentecostés, y en las fiestas solemnes de los tabernáculos. Y aquí dice cómo debían presentarse, no tenía solamente ir, además era cómo se debían presentar. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. El peregrinaje que debían hacer ellos es un símil de la vida cristiana, porque estamos peregrinando. Vamos por el camino al lugar de gloria, ¿cierto? Vamos a la ciudad celestial y debemos presentarnos delante de Él diariamente y de manera especial en el Día del Señor. El Día del Señor lo estableció para que nos uniéramos como su pueblo. ¿Y cómo venimos? Dice: y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Se nos debe venir con un corazón vacío, con una mano vacía,
sino con la disposición de decir, Señor, te entrego mi vida completamente en gratitud a lo que ya has hecho por mí, por mi salvación y porque has redimido mi historia. Pero muchas veces nos olvidamos de presentar delante de Él. De hecho decimos, ¿sabes qué? Elijo no presentarme delante de Él. Elijo no peregrinar, elijo no avanzar. Elijo caminar por mis caminos. Incluso si llego a peregrinar, no lo hago con un corazón agradecido, amoroso, sencillo, desbordante de alegría de compartir con el pueblo del Señor. Dice, ojo, incluso si vienes acá y no estás con el corazón desbordante de alegría de compartir con los hermanos, no estás con la alegría de decir, Señor, quiero seguir caminando contigo, por ti, para ti. Gracias, Señor, por poder llegar aquí. El Señor nos llama la atención y dice, no es de cualquier forma. No solamente llegar nomás, es llegar a compartir, agradecer sinceramente delante de Él. Entonces muchas veces nos olvidamos de presentarnos delante de Él diariamente y delante de Él junto a su pueblo. Y olvidamos nuestra historia de redención. Olvidamos de cómo el Señor nos salvó, si es que nos salvó. Nos olvidamos del Redentor. Nos olvidamos de la bendición, de la redención de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque fíjense que en el versículo 1 de este pasaje dice, mucho me han angustiado desde mi juventud. Y uno podría decir, esta es la historia de una persona que fue angustiada desde su juventud. Y sí, en parte sí, pero es una historia mucho más comunitaria. Porque este es un cántico antiforal, para unos cantan y otros repiten. Y acá dice, puede decir ahora Israel, o sea, diga ahora Israel, repetir lo mismo. Mucho me han angustiado desde mi juventud. ¿Se dan cuenta que hay una repetición ahí? Vamos a decirlo. Para dos cosas. Uno, para recordar la palabra. Y segundo, para saber si están atentos. ¿Ya? Vamos a decir, ustedes repiten conmigo. Mucho me han angustiado desde mi juventud. Mucho más me han angustiado desde mi juventud. Puede decir ahora Israel. Mucho me han angustiado desde mi juventud. Excelente. El pueblo tenía que recordar, mientras iba por el camino, que muchos habían sido angustiados desde su juventud. Desde los comienzos de la historia de Israel. Desde que el Señor escogió a su pueblo para empezar a conformar su pueblo y llevarlo a Egipto, para sacarlo de Egipto. Ellos debían reconocer y recordar que habían pasado por sufrimiento, persecución, angustia y dolor. Pero hay un lado B que es más glorioso incluso. El lado B, en la parte B del versículo 2, que dice, mas no prevalecieron contra mí. ¡Wow! ¡Qué alegría! Pues la historia de Israel es efectivamente esa. Mucho dolor y sufrimiento, pero no prevalecieron contra él porque el Señor estaba ahí para hacer justicia. Angustia y dolor. ¿Se recuerdan que les decía que había que llevar no con manos vacías delante de él? Y de hecho más adelante, Deuteronomio incluso también nuevamente, 26, 5 al 11, decía cómo debían llevar las ofrendas. O sea, llegaban a peregrinar, preparaban todo el viaje de sus ciudades hacia Jerusalén. Ya les he comentado muchas veces que no era un viaje sencillo, desde la preparación, logística, el camino y el llegar, era con sus familias. Ustedes han viajado con familia, han viajado en auto, en avión, a pie, en bicicleta, como sea, pero han viajado y saben lo complicado que es. Y además debían llevar ofrenda delante del Señor, no podían presentarse delante del Señor con manos vacías. Y llegaban al lugar ahí, llegaban a Jerusalén,
y había que decir algo. Era casi como una contraseña, ¿ya? Llegaban ahí, entregaban esto y debían recitar un credo. Debían recitar la historia de Israel. Y con eso, ahí podían recién llevar las ofrendas. Cuando entregaban las ofrendas, debían decir lo siguiente. Deuteronomio 26 dice, cuando hayan entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia, y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias, de todos los frutos que sacas de la tierra que Jehová tu Dios te da, y la pondrás en una canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. ¿Cuál era el lugar que Dios había escogido? Jerusalén y su templo. Y te presentarás al sacerdote que hubiese en aquellos días, y le dirás, declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. El sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios. Entonces hablarás. Entonces confesarás, dirás este credo delante de Jehová tu Dios. Fíjense, debían decir lo siguiente: un arameo a punto de perecer fue mi padre. ¿Quién era ese arameo a punto de perecer? Abraham, el cual descendió a Egipto después. Y hablamos después de toda la historia de Isaac y Jacob. Y habitó allí con pocos hombres. Y allí creció y llegó a ser una nación grande, se refiere a Jacob, fuerte y numerosa. Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres. Y Jehová oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo extendido, con grande espanto y con señales y con milagros. Y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel. Y ahora he aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová. ¿Se dan cuenta? Había que confesar lo mismo, juntos. Confesar que ese arameo que estaba a punto de morir, descendió a Egipto, que era Jacob, y habitó allí con pocos hombres, y fue una nación grande y poderosa, numerosa, pero hubo sufrimiento y aflicción. ¿Se recuerdan? Entonces cuando llegaban, decían esto, pero cuando iban por el camino debían recordar y decir, mucho me han angustiado desde mi juventud, desde mi comienzo. Que lo diga Israel, mucho me han angustiado desde mi juventud, mas no prevalecieron contra mí. Entonces debemos recordar tres cosas. Recordar la historia de la redención. 2. Recordar el carácter de Dios. Y 3. Recordar la bendición de Dios. Cuando hablamos de contar la historia de la redención, les digo, siempre es bueno recordar la historia. Y no cualquier historia. La historia de redención. La historia de redención con su pueblo. La historia de redención con tu familia. La historia de redención de tu propia vida. La historia de redención de cada comunidad, iglesia. Cuando recordamos la historia, recordamos nuestros orígenes. Recordamos el recorrido que hemos llevado. Y también recordamos hacia dónde vamos, por la gracia del Señor. ¿Y sabes qué? El origen, si tú realmente has sido salvado por el Señor, si has sido lavado por su sangre, si has sido comprado por Él, siempre parte en Él. Y continúa con Él, guiado de la mano del Señor, hacia el propósito final, hacia la meta final, que es la redención consumada. Me pregunto, ¿cuál es tu historia? Que está lleno de historias.
Pero ¿cuál es tu historia con el Señor? Te pregunto, ¿cómo comenzó aquella hermosa historia? Aquella gran bendita y grata historia. ¿Cómo comenzó? ¿Lo recuerdan? ¿Recuerdan cuando el Señor empezó a llamar sus corazones y sus vidas? ¿Lo pueden recordar? ¿Pueden recordar esos inicios? ¿Cómo el Señor te llamó? ¿Cómo el Señor transformó tu vida? ¿Cómo el Señor te tuvo que, de muchas formas, convencer? Con gracia, con amor, con verdad, con poder y autoridad. Recuerda esa historia. Pero a veces olvidamos esa historia. Y si el Señor nos salvó, a veces vivimos como queremos nomás después. Pero ojo, tienes que asegurarte de que de verdad tu historia está conectada con la gran historia de redención. Y si tú estás acá hoy y no tienes la seguridad de que realmente el Señor te ha alcanzado profunda y verdaderamente, es tiempo de decir: Señor, aquí estoy, interven por favor en mi historia. Quiero que mi historia que estoy construyendo a mi manera sea construida a tu manera, Señor. Y si ya has comenzado con tu historia con el Señor, te debes preguntar: ¿cómo estoy caminando hoy? ¿Estoy caminando en la mano del Señor? ¿Estoy caminando arrancándome por mis caminos? ¿O estoy caminando hacia la patria celestial? ¿O estoy caminando hacia el despeñadero? ¿Hacia dónde estoy caminando? Todo pueblo tiene una historia. Toda familia tiene una historia. Toda persona tiene su historia. El asunto es cómo contamos esa historia y quién es el protagonista de nuestra historia. Nuestra historia tiene un inicio en Dios, un desarrollo en Dios y un desenlace en Dios. Había una vez, ¿cierto? Y hay un desarrollo y vivieron todos felices, disfrutando de la gloria del Señor. Es una historia. A veces queremos cambiar eso. A veces nos creemos otras historias. Nos inventamos nuestra propia historia. A veces incluso nos olvidamos de cómo comenzó nuestra historia. De hecho, David tuvo que vivir eso, el rey David, y ser recordado de cómo comenzó su historia. Ahí en el redil con las ovejitas. A veces olvidamos de cómo Dios ha sido bueno a lo largo de nuestra vida e historia. Y a veces olvidamos de cómo el Señor quiere que terminemos nuestra historia. Porque pensamos que nuestra historia está sin esperanza y sin Dios, que no tiene un término feliz y bendecido. Entonces este salmo nos recuerda cómo Israel había sido angustiado. Y es parte de lo que el pueblo de Dios debía recordar e ir cantando por el camino mientras peregrinaba a la ciudad y al templo de Dios. Pero ojo, no es una experiencia individual nomás, es una experiencia comunitaria. Entonces es importante que nos contemos la historia de Dios, no tu propia historia. Nos contemos nuestro sufrimiento, pero como Dios ha obrado ahí. Contemos la victoria con la victoria de Él, a través de Él. Nos contemos, nos animemos. Y así como en el consultorio se compiten por las pastillas, remedios y quejas y dolores, podemos decir: Señor ha sido bueno, el Señor es fiel, el Señor es misericordioso, es perdonador, es lleno de gracia, de verdad, de consolación, de justicia. Contar la historia del Señor, de nuestra vida y nuestra comunidad del pacto. Pero ojo, no es una historia meramente individual, no es una experiencia solamente de sufrimiento, sino que en el Señor es una experiencia donde pudieron ver la bondad de su Redentor. Y aquí quiero hacer un paréntesis importante, un marco de referencia cuando cuentes tu historia, un marco de referencia cuando animes a otros verdaderamente. Uno, hay que recordar 4 cosas. El sufrimiento es parte de la historia de redención.
Lo voy a repetir. El sufrimiento es parte de la historia de redención. No hay cristianismo sin cruz. No hay cristianismo sin sufrimiento. No hay cristianismo sin Cristo. Parece algo obvio, pero nuestra cultura hedonista nos dice: arranca del dolor, busca el placer, tu propio placer. El Señor te dice hoy, una vez más, el cristianismo es parte del sufrimiento, es parte de la vida cristiana, es inevitable de hecho. Así que si tú dices que eres cristiano, debes abrazar a esta cruz con amor. Hasta el día en que seamos transformados delante de Él. Abrazarla. Pero no queremos sufrir. ¿O alguno aquí quiere sufrir? No queremos sufrir. Arrancamos el dolor. Somos alérgicos al dolor. Y me encanta ver un sermón de John Piper, un famoso predicador, que habla acerca del deleite, de la gloria de Dios. Y dice: sufrirás. Y así, cuando se revisa de John Piper, ¿lo ven? Sufrirás. Sufrirás. ¿Están entendiendo? Van a sufrir. De hecho, no es una posibilidad solamente. En el mundo tendrás aflicción. Pero no teman, yo he vencido al mundo y yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Amén. Amén, así es. Pero a veces creemos que el cristianismo es a nuestra manera. Queremos todo el cristianismo, pero no queremos sufrir. ¿Y sabe cuándo sufrimos? Cuando no queremos aceptar o pagar una especie de costo. Dolor. A veces puede ser un tema físico. No queremos sufrir enfermedad. O no queremos sufrir el rechazo de otros. O no queremos sufrir el mantenernos firmes en nuestras convicciones. O no queremos quizás sufrir respecto del que dirán. O nuestras expectativas, nuestros sueños, nuestros anhelos. O no queremos sufrir incluso la experiencia dolorosa de la escasez. O el trabajo. El trabajo en todos sus aspectos. ¿Se han visto sufriendo alguna vez? Y le pregunto más profundamente: ¿se han visto quejándose alguna vez? La queja es una señal clara de que no queremos sufrir. ¿Por qué se quejan? ¿Por qué se han quejado alguna vez? Pucha, que hace sol. Pucha, la lluvia. Tanta loza que da. Tanto trabajo. Son los papitos que están acá. Tantos pañales que cambian. Tan duro que es mi jefe. Qué malo está mi contexto laboral. Qué terrible es la iglesia. Estas ovejas. Qué terrible el hermano. Ay, mi esposo. Mi esposa. Estos niños. Mi mamá, mi papá. No puedo quejar de todo. La queja es una señal evidente de que no queremos sufrir. Estamos arrancando del dolor. Del tipo de dolor que te está interesando. Por tanto, ojo. Te digo, el sufrimiento es parte de la vida cristiana. 1. 2. El sufrimiento no debe ser el centro de nuestra vida.
¿Cómo se dice? Es parte, pero no es todo. Y tú podrías decir, nuestra vida es tan sufrida, qué triste. Qué triste mi vida. Para en el mundo, me quiero bajar. Fíjense, qué terrible la vida cristiana. John Piper diría, te gozarás, diría, te deleitarás en su concepto. Entonces, punto número 3, el sufrimiento no debe ser el centro de nuestra vida, sino que el gozo en el Señor. 3. Y el 4, no somos el protagonista de la historia. El protagonista de nuestra historia es nuestro Redentor. Porque dice, mucho me han angustiado desde mi juventud, pero puede decir ahora Israel, mucho me han angustiado desde mi juventud. ¿Aquí está asumiendo el sufrimiento? Sí. ¿El sufrimiento es el centro? No. ¿Saben por qué? Porque dice más, pero no prevalecieron contra mí. Hay victoria en el Señor. Y después dice, sobre mis espaldas araron los aradores, hicieron largos surcos. Voy a repetirlo. Dice, sobre mis espaldas araron los aradores e hicieron largos surcos. ¿Han visto arar alguna vez? Porque no he dicho si han arado, porque es difícil que han arado. Algunos que sí, pero un rastrillo tremendo, con fuerza, cuando la tierra es dura. Dice que araron, esa era la ilustración, araron los aradores e hicieron largos surcos en las espaldas. ¡Wow! ¡Qué sufrimiento! Este pueblo sufrió, y sufrió obviamente la esclavitud, y sufrió también de sus porfías. Pero fíjense, sufrió porque los enemigos araron largos surcos en su espalda. Esos surcos quedaron. Esas heridas quedaron cicatrizadas, pero quedaron. Y alguien puede mirar atrás y decir, ese hombre, esa mujer, lleva las marcas de Cristo. ¿Sí? Como decía Pablo, al final de Gálatas decía, no me molesten más, porque yo llevo las marcas de Cristo, nuestro Señor. Y usted debe llevar marcas, seguramente, marcas de operaciones del Señor, marcas de cómo el Señor ha obrado en su vida. Y ahí hubo sufrimiento, pero sí hubo sanidad y hubo restauración. Le pregunto, ¿lleva marcas del sufrimiento? ¿Me puede responder? Preocúpese de que el sufrimiento esté sanado por la gracia del Señor. ¿Ha sufrido? Le pregunto, ¿ha sido restaurado por el Señor? Estamos en proceso, ¿cierto? Entonces, de hecho, el Señor les señala que deben recordar y proclamar como pueblo, al momento de entrar a la tierra prometida, y en gratitud debían presentarse reconociendo lo que eran delante de Dios. Era un pueblo débil. Entonces debían recordar el sufrimiento. Con esos 4 puntos. Voy a repetir los puntos. El sufrimiento es parte de la vida cristiana. Abraza la cruz con amor. El sufrimiento no debe ser el centro de nuestra vida. El gozo debe ser el centro de nuestra vida. Y el 4º punto, el protagonista de la historia no eres tú, es el Señor. Amén. 2º punto del sermón. Recuerda el carácter de Dios. El primer punto era, recuerda la historia de redención, ahora recuerda el carácter de Dios. Si tú lees el texto, ves que dice, mas no prevalecieron contra mí. ¿Por qué? Porque Él prevaleció. Porque Él hizo huir. Porque Él perseveró por nosotros. Dice, Jehová es justo. Jehová cortó las coyundas de los impíos. Jehová es libertador. Jehová da el pago. Serán avergonzados los que aborrecen a Sion. Y Jehová bendice. O sea, Jehová es mi libertador
Jehová es justicia, Jehová es bueno y Jehová es mi bendición. Y Jehová siempre estuvo ahí. Transversalmente podemos reconocer que Dios siempre ha estado ahí. Nunca nos ha abandonado y nunca nos va a desamparar. Siempre podemos tener la convicción de que es nuestro libertador, el Dios justo y bueno en todo tiempo, y que para siempre es su misericordia. ¿Saben por qué puedo recordar esto? Al recordar la historia de salvación, de cómo Él nos rescató, nos salvó y se dio a conocer, porque nos permite mantenernos agradecidos. En cualquier momento de nuestra vida, nos permite mantenernos agradecidos delante del Señor. Nos recuerda el gozo del Señor. Como el salmista decía, por favor, Señor, devuélveme el gozo de mi salvación. Cuando recordamos la historia de la redención en nuestra vida, nos permite mantenernos agradecidos delante del Señor. Nos da gozo y nos da incluso convicción durante el sufrimiento. Porque pensamos bien muchas veces, comenzamos bien, sufrimos, el Señor nos levanta y vamos avanzando, después nos olvidamos, es que ya no quiero sufrir, no estoy para eso. Ya llevo 10, 15, 20 años en el Evangelio, no estoy para seguir sufriendo, se acabó la cuestión. O llevo largos 2 años en el Evangelio, se acabó el sufrimiento. ¿Sí? En estos 3 meses que llevo enseñando, no quiero más sufrir. No sé cuánto tiempo lleva en el Señor. ¿Te digo algo? El sufrimiento va a seguir. Seguirás sufriendo. Pero seguirás conociendo el carácter del Señor. Seguirás viviendo agradecido delante del Señor. Seguirás con gozo por la gracia del Señor. Tendrás convicción aún en el sufrimiento. Y vas a ser fortalecido para perseverar con la esperanza y el consuelo que Él tiene. Y aquí dice Hebreos 12, dice, pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, tuviste gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperio y tribulaciones fuiste hecho espectáculo, y por otra parte, llegaste a ser compañero de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos te compadeciste, y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Y dice, siga adelante. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito. Porque aún un poquito. Y el que ha de venir, vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y seguirá viviendo por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros, por la gracia del Señor, no somos de los que retroceden para perdición. No te devuelvas. Recuerda la historia de la redención, no te devuelvas. Avanza, corre por el premio que está delante de Él. Sino de los que tienen fe para preservación del alma. Te digo algo, el sufrimiento en todo tiempo nos permite conocer más profundamente el carácter de Dios. Si estás sufriendo hoy es porque Él se está dando a conocer a tu vida. Él quiere que tengas una mirada cristiana del sufrimiento, del Evangelio. Él quiere que lo busquemos a Él. No busquemos su solución, que lo busquemos a Él. No debemos desesperarnos, ni envidiar incluso la vida de otros que siguen por mal camino, sino que debemos recordar que Dios está mostrando su carácter y todo su bien. ¿Te digo algo? Si estás sufriendo, hay un tremendo consuelo, que vas a ser consolado por el Señor.
Y no lo digo solamente por cosas tan profundas. Lo profundo y lo cotidiano, aplícalo también a tu vida doméstica. Si estás sufriendo por la losa acumulada, gózate y consuélate en el Señor. Si estás sufriendo por el desprecio de otros, tú ya no estás doméstico, ¿cierto? Gózate y alégrate en el Señor. Bendito sea el Dios, 2 Corintios 2, y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Te digo algo más. ¿Para qué? Para que también podamos consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Para qué estoy sufriendo? Para ser consolado. ¿Y para qué soy consolado? Para consolar también a otros. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así también abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Si vas a sufrir, que no sea por el pecado, que no sea por el mundo, no sea por evadir el dolor, que no sea por amar la gloria de los hombres, que no sea por tus temores, por fías y ansiedades, que sea por amar la gloria del Señor. Tercer punto. Después continúa el pasaje, del versículo 5 al 8, dice: serán avergonzados y vueltos atrás todos los que aborrecen la Sión. Serán como la hierba de los tejados, que se seca antes que crezca, no fructifica, de la cual no llenó el segador su mano, ni sus brazos el que hace capilla, ni les dirán a ellos: bendición de Jehová sea sobre vosotros, os bendecimos en el nombre de Jehová. Recuerda que la bendición es de Dios. Nuestro consuelo, nuestra esperanza, nuestra gloria es Dios mismo. No debemos olvidar que nuestra vida tiene un final de bendición. ¿Me sigue? Nuestra vida tiene un final de bendición. Por tanto, como dice el Salmo 37, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. No quieras ser como el resto, porque como hierbas serán pronto cortados, y como las hierbas verdes se secarán. Mas confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Él hará. Y si saltamos al final, ponelo en su casa. Considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Mas los transgresores serán todos a una destruidos. La posteridad de los impíos será extinguida, pero la salvación de los justos es de Jehová. Y de su fortaleza en el tiempo de la angustia. Jehová los ayudará y los librará, los libertará de los impíos y los salvará, por cuanto en Él esperaron. Recuerda que la bendición está verdaderamente en Él. Recuerda su historia, recuerda su carácter y recuerda la bendición está en Él. No te impacientes del resto. No quieras ser como los demás, como el mundo vive. Por favor, no. Y quiero terminar con una gran pregunta, que es la gran pregunta del catecismo, que no es la de Westminster, Heidelberg, que dice: ¿cuál es tu único consuelo? Tu único consuelo en la vida y en la muerte. Esta es la respuesta, que juntos debiéramos confesar: que yo, en cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo,
sino a mi fiel Salvador Jesucristo, quien con su preciosa sangre ha hecho una satisfacción completa por todos mis pecados y me ha librado de todo el poder del diablo. Además, Él me preserva de tal forma que, sin la voluntad de mi Padre Celestial, no puede caer ni un cabello de mi cabeza. Sí, todas las cosas deben servir para mi salvación. Por lo tanto, mediante su Espíritu Santo, también me asegura que tengo vida eterna y me prepara y dispone de corazón para que viva para Él de aquí en adelante. Y la segunda pregunta dice, ¿cuántas cosas necesitas saber para que gozando de este consuelo puedas vivir y morir felizmente? 3. La primera, cuán grandes son mis pecados y mis miserias. Hay que reconocerlo. La segunda, ¿cómo puedo ser librado de todos mis pecados y de mi miseria? Por el Señor, el Redentor. Tercera, ¿cómo debo expresar mi gratitud a Dios por tal liberación? ¿Te has sido salvado? Si has recordado la historia de la redención, si reconoces su carácter, su bendición, es porque ha reconocido su miseria, ha sido salvado por el Señor, pero para vivir en gratitud por tal liberación, peregrinando con gozo delante de Él y llegando delante de Él, no con manos vacías, sino con un corazón agradecido delante del Señor, junto con todo su pueblo. Los invito a orar. Señor, te damos gracias, porque si estamos acá, es porque podemos contar una historia, una bendita y grata historia, que nos cuenta del amor del Salvador, nos hace cantar su gloria. Y te queremos pedir, Señor, que en el momento en que estemos en el peregrinaje, podamos reconocer quién eres tú, que has hecho por nosotros, tu carácter y tu bendita bendición. Y queremos hoy reconocerte una vez más como el Señor de nuestra vida y que te pertenecemos a ti. No nos pertenecemos a nosotros mismos y queremos cantar con total devoción delante de ti, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.